Vamos a continuar entonces con la sesión que hemos tenido, cómo desarrollar mi propósito en esta vida, recordando que nosotros tenemos un propósito que cumplir en la tierra. No estamos aquí por el azar, estamos aquí porque sencillamente Dios así lo ha querido, y si estamos vivos en estos momentos es porque Él lo está permitiendo para que nosotros tengamos la oportunidad de hacer una obra y acumular tesoros en el reino de los cielos. En esta sesión vamos a hablar acerca de ese tercer paso, prepárate, porque ya habíamos hablado de disponernos a servir a Dios, de identificar nuestro papel en la gran comisión. Y en esa identificación de nuestro papel en la gran comisión, entonces habíamos hablado acerca del apóstol, del pastor, del maestro, del evangelista, del profeta. Hicimos alguna mención rápida de lo que es un diácono. Un diácono en una iglesia es una persona que sirve. En la iglesia primitiva servía a las mesas, servía a las viudas y a los huérfanos. Pero hoy en día el diácono se ha convertido en una persona que apoya el ministerio en toda su logística, todo lo que tenga que ver con el desarrollo de una actividad. Ahí está el diácono para apoyar. Obviamente en las diferentes denominaciones le cambiarán el nombre, pero en términos generales nosotros en las iglesias o en las denominaciones cristianas podemos apoyar, podemos desarrollar un ministerio de servicio, y eso lo hace precisamente el diácono, servir a los demás. La otra labor que nosotros podemos hacer en las congregaciones es la de intercesor. Tanto los pastores como los miembros de las congregaciones, como los planes, los propósitos que se tienen, se necesita muchísima oración, y esa la labor la pueden ejecutar las personas, los miembros de la congregación, y hay algunos que tienen esa pasión por orar, esa pasión por interceder por el prójimo. Y qué bonito que nosotros podamos desarrollar esa labor. No todos tienen esa pasión por la oración de intercesión, pero es posible que tú tengas esa pasión, y eso es una labor ameritable, de mucho mérito, que podemos desarrollar en las congregaciones. Cuando hablamos también de otra labor que podemos ejecutar, estamos hablando también, por ejemplo, de ese trabajo social que se puede desarrollar. Conozco muchos cristianos que les encanta visitar cárceles para llevar a la cárcel una palabra de aliento, visitar al que está allí cautivo, llevarle una esperanza en Cristo Jesús. Y no solamente en las cárceles, hay personas que sienten esa pasión interna, ese fuego interno de llevar la palabra de Dios a los hospitales, allí donde hay personas con enfermedades terminales. O irme a visitar los hogares geriátricos y hablar con esa cantidad de abuelitos que en su vejez de pronto están muy abandonados, se sienten abandonados de la familia. O ir a las comunidades marginadas, a las comunidades pobres. ¿Cuántos misioneros hacen esa labor? ¿Cuántas personas cristianas hacen esa labor y lo hacen con mucho amor? No necesitan de pronto haber desarrollado ese ministerio de pastor o de apóstol o de maestro o de evangelista o de profeta. No, tener sentir, ese anhelar, servir. Y no servir solamente dentro de la iglesia, sino servir a la comunidad, desarrollando un trabajo social. Pero a lo largo de la historia también hemos encontrado personas que sirven a la obra de Dios, hospedando misioneros. En el Antiguo Testamento, pues hay casos en los cuales ciertas personas hospedaban a los profetas de Dios. Y aún en el Nuevo Testamento, Jesucristo, cuando envió a sus discípulos a recorrer los pueblos, cuando los mandó en la misión de los 72, precisamente iban en busca de personas que los hospedaran mientras estuvieran en esos pueblos hablando del mensaje de Cristo Jesús. Y asimismo, cualquier labor en la época de Pablo y de los apóstoles de Dios, que ellos iban a las diferentes ciudades del Imperio Romano, habían familias que los alojaban a ellos, les daban no solamente la vivienda, sino también les daban la alimentación. Muchos han pasado por esa experiencia a nivel nacional de poder abrir obra en diferentes ciudades y ser alojados por familias que comparten la bendición de alojamiento, de alimentación,
para esos misioneros de Dios. Entonces hay muchas cosas por hacer, no solamente la de un ministerio, como los 5 que hablamos en la sesión anterior, sino también la de ser un servidor, la de ser un intercesor, la de desarrollar un trabajo social en las comunidades o incluso a hospedar misioneros en nuestras casas. Por un lado tenemos eso como un propósito, pero queremos hablar en esa sesión y profundizar un poquito acerca de ese tercer punto o aspecto importante, y es prepárate. O sea, está bien, primero disponernos, segundo saber qué puedo hacer yo en la gran comisión, es importante, pero tercero, preparémonos. Ahora bien, para prepararnos nosotros y servir y cumplir este propósito de Dios en nuestra vida, pues hay 2 formas. Uno, hacer una formación totalmente autónoma, es decir, completamente libre. Yo la ejecuto en la medida en que yo tengo tiempo y como lo quiero hacer. Y la otra es recibir una formación metódica impartida por alguna institución que se especialice en formar cristianos. Entonces hablemos de la formación autónoma. Para la formación autónoma podemos encontrar muchísimos recursos en Internet que son gratis y que podemos acudir a ellos. Yo tengo en mención en esos 3 porque me han interesado y han sido de pronto apoyo en mi ministerio y en mi formación durante mucho tiempo. Estoy hablando de God Questions, del portal de la Biblia y de YouVersion o la Biblia, y esas las voy a explicar rápidamente en este video. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, God Questions, que no es sino una galería de preguntas con respuestas basadas en lo que dice las Sagradas Escrituras. Entonces usted puede buscar por God Questions y aquí tenemos muchísimos temas y esos temas generan una cantidad de preguntas. Entonces tenemos una gran temática y cuando a nosotros nos surgen ciertos interrogantes en la vida cristiana, qué bueno poder preguntar en un portal donde tenemos la seguridad de que es un portal cristiano, que no tiene unos mensajes contaminados por sectas o por otros grupos que tergiversan la palabra de Dios. Aquí en este portal encontramos unas preguntas muy centradas en lo que tiene que ver con las Sagradas Escrituras. Entonces, hay muchísima temática sobre la cual podemos indagar. Por ejemplo, preguntas sobre el matrimonio. Y aquí hay una galería de todas las preguntas que uno se puede imaginar acerca del matrimonio. Esa es una herramienta que en la medida en que tenga dudas, puedo yo acudir y aquí tiene un buscador para hacer la pregunta y seguramente me lanzará a la respuesta que se está necesitando, pero lo importante es que tiene un fundamento bíblico. Eso es importante en este portal. Tenemos el otro recurso gratuito, que es el portal de la Biblia, que lo he utilizado muchísimas veces. Me fascina este recurso porque puedo hacer paralelismo en diferentes versiones. Aquí tengo una traducción en lenguaje actual, una traducción viviente, pero puedo agregar más Biblias paralelas dándole clic en este botón. He agregado otra y puedo agregar otra y puedo agregar otra Biblia. Entonces voy a tener un mismo pasaje en diferentes versiones bíblicas y yo puedo hacer un cambio en todas las versiones bíblicas que yo quiero o que me gustan utilizar para el análisis de ciertos pasajes bíblicos. Entonces tenemos aquí otro recurso. El otro recurso que lo podemos utilizar ya sea en el escritorio, es decir, en el computador, o lo podemos utilizar en el teléfono. Yo lo tengo en mi teléfono. Es YouVersion, que no es otro sino la Santa Biblia. Es una aplicación y en ella podemos leer la Biblia también en diferentes versiones. Podemos resaltarla también. Trae diariamente un versículo para que lo podamos leer, pero también tiene unos planes de lectura y unos devocionales totalmente gratuitos que nosotros podemos hacer uso de ellos para ir aprendiendo. Eso con respecto a una formación autónoma, es decir, yo lo hago a la medida mía, cuando quiera, y me rindo cuentas a mí mismo. Pero tenemos
La otro tipo de formación y es la formación metódica, es decir, que sigue una metodología. Y aquí tengo 4 recursos gratis también. El primero de ellos es el Instituto Bíblico Luis Palau. Vamos a mirarlo. Aquí lo tengo abierto, habilitado. Ese pues trae el nombre de su fundador, Luis Palau, muy conocido internacionalmente como un gran predicador en la palabra de Dios, muy centrado en la sana doctrina. Y ellos en ese portal de Instituto Bíblico tienen muchísimos cursos gratuitos. Eso es lo importante también. La palabra de Dios no debe servir para negociarla, ¿no? Aquí tenemos muchos cursos, texto bíblico del día, frase del día, y tienen los cursos a los cuales podemos acceder para aprender con base en una metodología, siguiendo un método de un instituto como tal. Existe otro que lo llamamos seminario abierto, eso es del Reina Valera, y ellos en ese portal, pues es un portal de pronto no muy amigable, pero tiene aquí en la columna de la izquierda una gran cantidad de temas bíblicos que son desarrollados al lado derecho. Es decir, si yo quiero conocer algo sobre hermenéutica, doy clic en hermenéutica y aquí a la derecha me va a desarrollar todos los subcapítulos o los capítulos que tiene ese tema sobre hermenéutica y yo los puedo leer. Lo interesante de este es que no solamente es lectura, sino también viene con el audio. Si no me gusta leer porque la letra es muy pequeña y se me dificulta leerla, pues puedo hacer una escucha activa del mismo contenido que está en el texto. Eso es para las personas que se les facilita más aprender auditivamente. Tenemos el otro, que es Obrero Fiel, también lo recomiendo, porque es un portal donde podemos hacer cursos basados en una metodología. Tienen unos materiales que me parecieron muy didácticos, muy bonitos. Parece que fueran infantiles, pero la verdad es que en mi experiencia con la venta de libros, a nosotros los adultos nos gusta ver dibujos, nos gusta ver caricaturas, nos gusta ver no solamente texto. Entonces aquí podemos encontrar diferentes volúmenes. Trae una secuencia, volumen 1, 2, 3 y sucesivamente, de temas que se están desarrollando bajo una secuencia. Eso respecto a 3 que en estos momentos existen y ustedes los pueden explorar, pueden participar de alguno de esos cursos completamente gratuito. Algunos de ellos son certificados, es decir, les piden un certificado. Obviamente, pues de pronto le pedirán alguna donación por el certificado, pero ya es decisión suya si quiere el certificado o no el certificado. Aquí lo importante no es el certificado, aquí lo importante es aprender. Aprovechar esos recursos gratuitos para adquirirlos. Si se quiere tener como algo adicional el certificado, pues ellos ponen sus condiciones para entregar el certificado. Pero notarán ustedes que en cuarto lugar, no porque sea menos importante, tenemos el CEBLI. El CEBLI es un proyecto que tenemos en GESED desde hace muchos años y significa Centro de Estudios Bíblicos. Ese es el CEBLI. Y lo que queremos hacer a través del CEBLI precisamente es tener 3 niveles de formación: el nivel básico, el intermedio y el avanzado. El nivel básico, lo que pretendemos es afianzar en el cristiano los fundamentos de su fe, mediante el estudio de la Biblia para que pueda persistir en los caminos del Señor Jesucristo. Ese nivel básico es para neófitos, es para personas que están empezando en la vida cristiana. Recordemos que 2 Timoteo 3, 14 y 15 dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ese es el nivel básico y tiene ese contenido sobre la oración, la lectura de la Biblia, sobre la fe, el conocimiento de la Trinidad, la salvación, la iglesia, el testimonio, el bautismo, la participación en la cena del Señor, la ofrenda y la administración, que son como los rudimentos de la fe, son las cosas básicas que todo cristiano debe conocer y debe dominar plenamente.
Luego lo que pretendemos con el CEBLI es pasar a un nivel intermedio, y en ese nivel intermedio tenemos como misión preparar a los líderes de las iglesias mediante la profundización en la palabra de Dios para desarrollar con eficacia su labor ministerial. Aquí estamos yendo a un nivel un poquito más elevado. En las iglesias hay muchos líderes que no han recibido una formación adecuada para el desarrollo del ministerio. Entonces queremos a través del CEBLI llegar a ese tipo de personas, y recordemos 2 Timoteo 3:17, dice, a fin de que el siervo de Dios es enteramente capacitado para toda buena obra. Aquí ya en estos líderes de las iglesias encontramos siervos de Dios, personas que están dispuestas a predicar la palabra de Dios, que están dispuestas a desarrollar uno de esos 5 ministerios que mencionábamos anteriormente. En este nivel intermedio, pues se estarán tocando temas un poco más profundos sobre el mundo bíblico. Qué interesante conocer sobre eso. El evangelismo, la consejería cristiana, la oratoria, el estudio bíblico como tal, una sinopsis del Antiguo y del Nuevo Testamento y sobre la vida espiritual como tal. Una vez la persona llegue a este nivel intermedio, lo que pretendemos con el CEBLI es llevarlos a ese nivel avanzado, que ha sido diseñado para preparar a los pastores de las iglesias mediante el estudio de diferentes herramientas y temáticas para ayudar a cumplir la gran comisión. Nuevamente tocamos el mismo versículo a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Es que el siervo de Dios debe estar preparado, y esa preparación la podemos dar a partir del CEBLI también. Y ya en ese nivel avanzado, obviamente la temática es mucho más exigente, más profunda, porque estaremos hablando de historia de la iglesia, estaremos profundizando sobre hechos de los apóstoles, sobre la misma vida de Jesucristo, sobre la historia del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Hablaremos de lo que es la teología sistemática, la hermenéutica, la consejería pastoral, la homilética, el ministerio pastoral, las misiones, la administración pastoral, la santidad bíblica, la formación pastoral y la escatología. Como se darán cuenta, esos son temas muy avanzados. Se requiere unos conocimientos previos, se requiere una formación previa, una disposición previa para poder llegar a ese nivel avanzado. Pero no se trata de llegar a un nivel avanzado por mostrarme a los demás. Se trata de llegar a un nivel avanzado para servir a los demás. Ese es el propósito del CEBLI. Formar personas para que las personas cumplan su propósito de vida y ayuden a los demás en el cumplimiento de la gran comisión. Luego, hay unas recomendaciones que debo hacerles, y es primero tomar una decisión. Si quieres desarrollar un ministerio bajo una formación autónoma o una formación metódica, tomas la decisión al respecto. Recuerda que todo es asunto de decisión personal. Segunda recomendación, hay que dedicarle un tiempo diario a la formación. Todos los días debemos estar en constante aprendizaje. Cada día estamos aprendiendo a través del devocional, de la lectura bíblica, a través de las canciones, a través de los videos, a través de diferentes fuentes estamos aprendiendo. Debemos dedicar ese tiempo que necesitamos a la formación como cristianos o como siervos de Dios, la formación que necesitamos para desarrollar ese propósito. A algunas personas se les facilita el aprendizaje mediante la toma de apuntes. Si tú eres de esas personas que se te facilita tomar apuntes, pues lleva tu cuaderno, tu agenda, donde vas apuntando esas cosas que te parecen supremamente importantes y que no quieres olvidar. Una cuarta recomendación es comparte lo que has aprendido. Se sabe perfectamente que los que más aprenden son los que enseñan. Luego, si te dedicas a compartir lo que has aprendido, estás afianzando el conocimiento que has adquirido y te fortaleces en ese aprendizaje. Si bien estás enseñando, la verdad es que estás aprendiendo y fortaleciendo ese aprendizaje en tu propia vida. En la próxima sesión hablaremos acerca de ese primer paso y cómo podemos dar ese primer paso
para el cumplimiento de la gran comisión y desarrollar mi propósito en esta vida sobre la tierra. Oremos entonces por ello. Bendito Padre, gracias te damos, porque tú has dado unos recursos en este mundo a los cuales podemos acceder para formarnos espiritualmente. Y esa formación la podemos recibir en una forma autónoma, disponiendo un tiempo diariamente para aprender. Y hay muchísimos recursos. Gracias por estos recursos que tú nos otorgas, y seguramente que habrán nuevos recursos que estarán disponibles para nosotros. Y gracias por la internet, porque nos permites acceder a ella para aprender y buscar en ella recursos que necesitamos para la formación espiritual. Pero también te damos gracias por esos recursos, esas instituciones que han diseñado cursos de formación espiritual y que los han publicado completamente gratis. Son ministerios de formación, son ministerios de enseñanza bíblica, y es una forma de compartir las buenas nuevas. Gracias porque como hijos tuyos necesitamos aprender de ti, necesitamos ser formados y necesitamos, Señor, estar enteramente preparados para todo. Gracias por ese tiempo, por mostrarnos estas herramientas, estos recursos completamente gratuitos. Y gracias, lo más importante, Señor, es que podremos tomar la decisión de empezar a recibir esa formación personal, continuar con ella, formarnos para servir a los demás. Hoy te alabamos por esa enseñanza. Hoy te alabamos porque estás con nosotros. Hoy te alabamos, Señor, porque aprendemos de ti. Y tú nos has entregado los recursos para que nosotros aprendamos más y más de ti. En Cristo Jesús te agradecemos. Amén.